Ya, partamos entonces, si me pueden escuchar por allá, dedito para arriba. Buenas tardes. Perfecto, gracias Jaime. Buenas tardes a todos. Me presento Fabián Lazo por acá y nos acompaña también don Alejandro Díaz, un ingeniero de ventilación experto en control de incendios con más de 20 años de experiencia. Tengo el gusto de haber trabajado con él los últimos 10 años y queremos presentarle un poco bien de qué se trata y dónde estamos ubicados nosotros acá como División Andina de Codelco. Es una faena que está bastante cerca de la capital de Chile, en Santiago. Y bueno, Alejandro, partamos con la presentación para ponerlo un poquito en contexto. La idea ahora es mostrar cuáles son las herramientas que manejamos nosotros como división para el control de polvo y contaminantes, ¿cierto?, en nuestros portales de inyección. Andina es una mina que maneja un open pit, un rajo abierto, le decimos acá en Chile, y además cuenta con una faena subterránea. Andina está produciendo hoy día aproximadamente 100.000 toneladas por día, de las cuales 30.000, 40.000 salen de la mina subterránea, y cuenta con portales de inyección y toda una interacción entre ambos escenarios. Además, en esta presentación vamos a mostrar distintos casos prácticos de estudio con los cuales hemos tenido que convivir a lo largo de todo este tiempo, donde esta misma convivencia de la operación subterránea con la operación a cielo abierto, además de la cercanía al rajo vecino, que es Está con problemas mi colega, parece. ahí volví. Entonces, si ustedes se fijan en la foto, a mano derecha tenemos el rajo de división andina, a mano izquierda está el rajo de división Los Bronces. Andina es un depósito, un pórfido cuprúfero, uno de los más grandes del mundo, está ubicado acá muy cercano a la capital de Chile. Las tronaduras en rojo que muestra Anglo American están muy cerca de los portales de inyección que tenemos en la cota 3700 de Andina. Entonces, esta condición muy especial, muy particular, ha obligado a generar protocolos muy estrictos en cuanto a las tronaduras que hace tanto Anglo American, ¿cierto?, por detrás del cerro, como las que tenemos nosotros también en nuestro propio rajo. En azul pueden ver los tres portales de inyección que hoy día están vigentes, ¿cierto? Está el portal 3700, que es el actual portón, donde entra la mayor cantidad de aire, sobre los 3 millones de CFM. El portal del nivel 11, que antes era uno de los portales principales de inyección de la mina, y le vamos a explicar por qué hoy día tuvimos que hacer esa modificación, ir a una zona un poco más alta, y el portal del PD1 del nivel 8. Entonces, cada uno de estos portales tienen una interacción entre ellos. Cualquier cosa que ocurra en el rajo, cualquier cosa que ocurra en Anglo American, nos puede afectar directamente al aire y a la calidad de aire que puede ingresar a través de nuestros portales de inyección. Y eso atenta, por supuesto, a la seguridad de las personas y a la continuidad operacional de la faena. Ahora bien, ¿con qué herramientas nosotros contamos para poder controlar o mitigar de alguna manera el ingreso de polvo y... Ahí volví. Entonces, contamos con algunas ¿Está bien? herramientas, tales como... ¿Me escucho? Ahí sí, volví. Sí, ahí volviste. Vale, entonces contamos con algunas herramientas, tales como el manejo y la gestión de los ventiladores, de los portones principales de ventilación, portones contra incendio. Podemos construir algunos tapados que van a restringir el aire que va a pasar por algunos túneles que nosotros decidamos. Entonces, todo eso nosotros lo podemos gestionar. Incluso tenemos un centro integrado de operaciones remoto,
donde a distancia podemos hacer todos estos cambios, de tener ventiladores, operar ventiladores, bajar revoluciones, cerrar portones, y todo eso de manera coordenada y concatenada para poder tener un mejor resultado en la calidad del aire de la operación. Entonces, la presentación se muestra claramente que tenemos tres zonas del rajo abierto, donde cada tronadura que pueda suceder en estas tres zonas va a tener un impacto en la cercanía de lo que nosotros tenemos como infraestructura subterránea, que son los portales de inyección y algunos túneles claves. Entonces, tenemos que hacer gestión sobre ello. La primera barrera, vamos a la siguiente lámina, por favor. Y la primera barrera para eso es la gestión del viento. El viento es clave para poder manejar, ¿cierto?, la calidad del aire que nosotros podamos recibir. Y como ustedes saben bien, durante el día las condiciones del viento van a cambiar. Van a cambiar en la orientación, ¿cierto?, en el sentido de esos flujos, y también va a cambiar y también, como les decía, va a cambiar la velocidad del viento. Entonces, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la historia de División Andina? Antiguamente, nosotros no contábamos con el portal del nivel 3700. El aire ingresaba principalmente por el nivel 11. Y tuvimos que hacer un estudio, ¿cierto? Donde a lo largo del día, nosotros nos dimos cuenta, claro, las minas se empezaban a contaminar en cierta parte del día con el mismo polvo y las emisiones que generaba la mina a rajo abierto, los open pit. Y en otra parte del día, más entrando la noche, nuestros piques de extracción de aire viciado de la mina subterránea salían a superficie y el viento los volvía a ingresar, ¿cierto?, a los piques de inyección. Por lo tanto, este perfil de aire, y como ven acá en la laminita, en el círculo rojo, esa es nieve, a lo largo, en blanco y negro. En blanco está la nieve y en negro está todo el sedimento, ¿cierto?, del polvo y los contaminantes que quedan depositados y de alguna manera generan la traza de la dirección preferente del viento. Por lo tanto, podemos vivir con esa condición, ¿cierto?, del aire que se mueve en cierta condición y a cierta hora baja su velocidad y nos puede contaminar la mina. Entonces tomamos la decisión de llevar este aire, ¿cierto?, a otra cota. En la parte baja de la lámina nos dimos cuenta que en la cota 3700 se genera una zona de cizalle del aire. Por lo tanto, es un cortafuego que me permite y aísla, ¿cierto?, en mayor proporción este tipo de problemas. Tanto la contaminación de los portales de extracción de aire que están en la cota del nivel 11, ¿cierto?, como también el polvo y la contaminación que se genera en el rajo. Entonces, cuando llevamos los portales, ¿cierto?, al nivel 3700, nos encontramos con otra condición, que es, como les mostraba, una zona aledaña a la operación del rajo de Anglo American, ¿ya?, del rajo de los bronces. Entonces, en estos circulitos rojos, o sea, azul y verde, son los halos de evacuación, ¿cierto?, tanto para personas como para equipos a los 250 y 500 metros. Y como bien se pueden dar cuenta, dentro de esos halos están nuestros portales de inyección. Por lo tanto, también les pedimos a Anglo American que hicieran un estudio del viento. El estudio del viento es clave en este caso, para poder identificar a qué hora del día esos flujos, ¿cierto?, son preferentes para evitar que el aire se venga hacia nuestros portales de inyección, y en qué momento también del día la velocidad del aire podría diluir rápidamente el polvo y los gases de la tronadura. Entonces, esta es una pequeña muestra de cómo nosotros podemos gestionar. Una vez, por ejemplo, ellos quemaron a las 6 de la tarde, quemamos, decimos nosotros, cuando se genera la tronadura, y pudimos medir dentro de los portales de inyección una concentración de monóxido de carbono, son gases de tronadura, de 14 partes por millón. Si bien no pasó nada, estamos bajo la norma, que acá en Chile son 40 partes por millón. Esto obligó a tener protocolos muy, muy estrictos para las tronaduras que ellos generan y cómo nosotros podemos ser capaces de gestionarlas y medir y hacerle trazabilidad a esas pruebas. Por lo tanto, este es uno de los casos. Alejandro ahora les va a comentar tres casos prácticos que se nos dan en nuestra faena, y a partir de la gestión tanto del aire, ¿cierto?, en superficie,
como de los dispositivos de ventilación, como ventiladores, portones y tapados, podemos tener mejores respuestas, ¿cierto? Y planes estrictos de protocolos de tronadura. Así que Alejandro, por favor, cuéntanos cómo nos va con Andina. Gracias, Fabián. Mira, efectivamente, como comentaba Fabián, tenemos una larga historia. Data más o menos del 2008, cuando partimos con los primeros estudios del tema viento y esta contaminación que se nos está generando en los portales antiguos. El 2011 ya cambiamos portales nuevos, y estos portales nuevos, en los últimos del 2013 a la fecha, han tenido interferencias tanto de nuestro rasgo en Tronadura y los rasgos vecinos, como el caso de Anglo, que nos han obligado, ¿no es cierto?, a seguir haciendo mediciones y a generar estos protocolos de manejo de ventilación para evitar el ingreso de esos gases y el polvo a la mina subterránea. Entonces, efectivamente, siempre la primera barrera, y uno tiene que estudiar el tema del viento, importante la dirección, la velocidad, y hoy día nuestros protocolos indican que las tronaduras tienen que ser entre las 2 y las 5 de la tarde, que es cuando tenemos la máxima velocidad del viento con una orientación que favorece, ¿no es cierto?, la dispersión hacia el lado de Anglo, preferentemente porque Anglo no tiene una mina subterránea, y buscando, ¿no es cierto?, la dilución para que si llegasen a ingresar gases, ya ingresen diluidos. Entonces, vamos a ver algunos casos. Nosotros tuvimos tronaduras en la parte baja de los portales, ¿ya? Aquí se ve la importancia de la componente viento, ¿ya? En la misma foto, ¿no es cierto?, con la tronadura ya, y ahí se ve, ¿no es cierto?, que el viento está haciendo su trabajo. Ahora, no conforme con eso, uno debe tener varias barreras. La segunda barrera que nosotros hicimos fue, dentro de los portales, instalamos unas puertas. ¿Por qué instalamos puertas? Porque a pesar de tener toda la ventilación de la mina, la caída de presión natural genera un ingreso de aire. Y aquí se ve, ¿no es cierto?, con la puerta de lona cerrada, y se ve que hay una succión. Entonces pusimos puertas, se bloquearon las medias lunas, los ventiladores, porque la presión natural es capaz de abrir las medias lunas, y generamos ahí un picaporte bien especial en todas las medias lunas ventiladores. Nosotros tenemos 12 ventiladores principales de 1250 HP en promedio en la mina. Hicimos todo un manejo de puertas, y lo otro que se le pidió al rasgo fue que cambiara o mejorara el tipo de explosivo. Aquí se ve el color amarillo, esos son gases nitrosos, ¿sí?, lo mismo que tenemos acá abajo, y hubo un cambio ahí que, por un lado, del gas nitroso prácticamente bajó considerablemente. Por ende, si teníamos un evento de ingreso, el gas nitroso, ¿no es cierto?, iba a ser mucho menos que las tronaduras originales. Acá abajo se ve una foto de la tronadura encima de los portales, y lo que tenemos acá son las cámaras que están por dentro de los túneles. Y tenemos sensores de medición de polvo y gases al interior de la mina. No registraron nada. Deben haber sido unas 10, entre 10 y 15 tronaduras que tuvimos acá debajo de los portales. Ninguna de ellas ingresó, o tuvimos ingreso, ¿no es cierto?, de material particulado, gases, polvo hacia la mina subterránea. La primera tronadura, obviamente, fue con mina evacuada. Ya después, el resto de tronaduras solamente replicábamos al personal a los barrios cívicos, tronábamos, levantábamos el protocolo, se diluía el polvo, y la gente volvía a sus labores una vez que nosotros reponíamos la ventilación, ¿ya? Este fue uno de los primeros grandes eventos que tuvimos con tronaduras en la cercanía de los portales. Otro ejemplo de ingreso de gases y polvo también lo tuvimos en túnel clínica. El túnel clínica era un túnel que lo que hacía era abastecer de aire limpio el lado sur de la mina, que es el nivel 8, y donde tenemos la planta Don Luis, una planta chancado primario. El aire venía por este túnel y ventilaba hacia la planta y hacia el nivel 8. Como el rajo se tenía que llevar este túnel por el avance, la primera tronadura que tuvimos acá, esa primera tronadura rompió un muro que teníamos en este sector, y tuvimos gases en la parte baja de la planta.
Lamentablemente tuvimos un trabajador expuesto que terminó con dolor de cabeza, mareos, y obviamente fue trasladado al hospital. No, no pasó a mayores, pero tuvimos un evento, ¿no es cierto?, de baja de gas. Por ende, de ahí para adelante lo que hicimos fue también generar un protocolo para este tipo de tronaduras que, por la cercanía al sistema de inyección, lo que nos empezó a generar fue un verdadero dolor de cabeza, dado que todos los tapados que hicimos y los muros, por las filtraciones que tenían, que en este caso las tronaduras hacia el lado de la ventilación o de la inyección aquí hacia el punto 12, estas tronaduras con apenas 7.000 CFM de filtración nos filtraron más de 3.000 partes por millón de monóxido. Por ende, aquí lo que hicimos fue que en todas las tronaduras que tenían que ver con este túnel, nosotros evacuamos la mina y nos llevamos los gases hacia la inyección para generar dilución con el flujo principal de aire. Generamos un árbol de decisión. Dentro de la mina no había nadie excepto brigadistas y, bueno, quien les habla, que dirigían, ¿no es cierto?, las mediciones. Estos puntos eran puntos de medición donde la brigada ingresaba a medir, y según el árbol de decisión, una vez que yo prácticamente en toda la mina eh, los chequeadores me marcaran bajo 20 partes por millón de monóxido y cero nitroso, nosotros liberábamos el ingreso a la mina. Ahora, ¿esto qué significaba? Que acá en el punto 10 nosotros empezamos a meter brigadistas, a chequear concentraciones de más de 3.000 partes por millón de monóxido, lo cual fue un riesgo grandote que después eliminamos, y lo eliminamos instalando medidores de gases que son monitoreados a distancia. Y ya monitoreamos con el sensor, ¿no es cierto? Y ya no teníamos que estar metiendo a los brigadistas, exponiéndolos ahí a que les fallara el equipo, por ejemplo, con 3.000 partes por millón de monóxido. Obviamente después de la tronadura dejábamos todo el sector cerrado porque el resto de los días seguía, ¿no es cierto?, saliendo gas, pero ya en menor concentración. Ahora, las evacuaciones de esta tronadura fueron de 6 a 7 horas, y la última tronadura bajamos a 1. ¿Qué hicimos? Fuimos aprendiendo. Lo primero que le pedimos a la gente del Rajo fue que en la malla de perforación y la malla de tronadura, los primeros tiros que tenían que salir eran los que estaban sobre los túneles, de tal manera de que lo primero que se quemara fueran estos tiros y aterrara del túnel. Y después sacaba el resto de la malla. Obviamente, saliendo el resto de la malla con los túneles ya hundidos, ¿sí?, minimizamos la cantidad de gases que se nos venían hacia la mina. Con esa acción y el haber generado un sistema Venturi, dado que al abrir puertas hacia el acceso intermedio de la mina, que era el antiguo portal de inyección, esto nos ayudó a acelerar la salida del gas hacia el punto de dilución. Entonces, finalmente con esto, que lo hicimos en la última tronadura, nosotros bajamos a 1 hora a lo que era la evacuación de la mina, que es importante considerando que la mina subterránea también estaba produciendo y son alrededor de entre 30 y 40 mil toneladas día. ¿Qué es lo que hicimos acá? Todo esto tiene ingeniería detrás. Este es el 3700, por donde entra el aire y baja hacia la mina subterránea. Este es el sector del túnel clínica, ¿no es cierto?, que se estaba yendo. Y aquí lo que nosotros hicimos es simular los 7.000 CFM de filtración con una concentración de entre 3.000 y 4.000 partes por millón, que finalmente termina en un promedio de 2.250. Y el modelo indicaba que con la dilución producida por el casi 1.300.000 CFM que hay en ese túnel, ¿ya?, porque aquí también tengo 1.300.000, pero principal este túnel, que es donde el gas alcanzaba a llegar y bajaba a la mina, íbamos a terminar en promedio con 25 partes por millón de monóxido. En base a este dato, nosotros lo que hicimos fue darnos un margen, y la exigencia fue que bajo 20 nosotros íbamos a entregar la mina, ¿ya? Ahora, netamente esto dependía mucho de la concentración y de las filtraciones que teníamos acá. Ahora, ¿por qué habían filtraciones acá? A pesar de que hicimos 2 muros y llenamos de marina el túnel, es netamente porque la depresión de los inyectores que están succionando aire de acá arriba, ¿sí?, esa succión tiene un delta de presión de casi 7 pulgadas de agua. O sea, la succión de 7 pulgadas de agua de los ventiladores es la que genera, ¿no es cierto?, esta filtración, a pesar de tener muros y marinas acá arriba, y terminamos siendo 7.000 CFM del 1.230.000, que es lo que estábamos moviendo, ¿sí? Afortunadamente,
con esta experiencia que aprendimos mucho del tema de las filtraciones, de las concentraciones, el monitoreo, y con nuestros protocolos que fueron afinando, no tuvimos ningún incidente y hoy día el túnel ya, ¿no es cierto?, es historia, el trabajo ya pasó por acá y la mina opera normalmente, con la condición de que hoy día tenemos tronaduras cercanas a los portales que tenemos acá arriba. Tenemos otro portal que se mencionó, ¿no es cierto?, que es el nivel 8. Una vez que se nos fue el túnel clínica, que era el que ventilaba el sector sur de la mina, nosotros construimos este pique de inyección y aquí, en este antiguo portal, que era un pique de vaciado de camiones, instalamos un sistema de calefacción de supresores de polvo, dado que estamos tomando aire prácticamente del rajo. Con esto nosotros limpiamos el aire, lo calefaccionamos y reemplazamos el aire que llegaba por el túnel clínico. Son alrededor de 400.000 CFM. Entonces, obviamente el rajo también empezó a crecer por este lado. Y aquí tenemos tronaduras que fueron prácticamente debajo del portal y las tronaduras aledañas, como esta que está mostrada acá, dado que el viento, y aquí el viento nos jugaba en contra, el viento siempre nos iba a traer la tronadura hacia el portal. No hay ningún horario en el día, en este sector, en donde el viento vaya en sentido contrario. Entonces aquí, el protocolo de ventilación, ¿qué es lo que hace? Detenemos un montón de ventiladores de la parte baja de la mina que son de extracción y dejamos ventiladores de inyección. Todos los ventiladores que inyectan al lado sur de la mina quedan funcionando. Con eso, ¿qué logramos? Que se invierta el flujo por este sistema por donde generalmente ingresa aire. Entonces, como no podemos usar el viento como barrera principal, pero sí desde el punto de vista de la velocidad, la tronadura se hace cuando la velocidad es la más alta para ayudar con la dilución, por eso el viento forma parte. Sí, la dirección es la que no nos favorece. Esa barrera, más la inversión del flujo del sistema, más el cierre de puertas. Acá arriba, ¿no es cierto?, en los portales tenemos puertas que son puertas contra incendio, que son manejadas a distancia. Entonces las puertas se cierran. ¿Por qué? Porque puede haber un corte de energía y si se me detienen los inyectores, este sistema se invierte, netamente por un tema de caída de presión natural. ¿Mm? Y a pesar de eso, que nunca nos ocurrió, pero con todas esas barreras, nosotros hoy día seguimos quemando en la cercanía sin ningún tipo de incidente. ¿Ya? Inclusive una sala eléctrica que está acá, nunca le pasó nada, porque también aquí hay un cuidado con el tema de las vibraciones. Hay un pique que está relleno, que era el antiguo pique de producción, también muy cercano a la, en donde el cuidado que tenemos es que ese pique si se mueve, ¿no es cierto?, puede generar un airblast en la parte baja de la planta y tampoco ha ocurrido, digamos, por el control de vibraciones que tenemos aquí en conjunto con la gente geomecánica. Entonces, todas estas tronaduras que hoy día las tenemos y forman parte de la zona 2 que mencionó Fabián, son controladas, ¿no es cierto?, con protocolo de ventilación, manejo de ventilación, en donde lo principal es invertir el flujo, ¿no es cierto?, para evitar que estas tronaduras ingresen. Y no ha ingresado ninguna. Desde la primera, ¿no es cierto?, que fue la única que se nos fue a la parte baja, de ahí no ha ocurrido más. La otra que nos está afectando, que esta es nueva para nosotros, ya del año pasado, tiene que ver con las tronaduras de Anglo. Entonces, Anglo está quemando en la parte alta de la montaña, ¿ya? Esto que se ve acá, que es el halo de evacuación para personas que son 250 metros y 500, nos deja dentro los portales de ventilación, que son estos que está aquí. Y ahí se ve el pique por donde, o los piques por donde entra el aire a la mina. ¿Sí? Entonces, aquí netamente viento. El viento es la principal arma. Entonces, dado este análisis de en altura de la zona de cizalle, dado el análisis de velocidad, ¿no es cierto?, de máxima velocidad y de dirección de viento, nosotros a Anglo le dijimos, las tronaduras deben ser entre las 2:30 y no más allá de las 5, donde obtengo esto que está acá. Comparado con la velocidad que ellos tienen, que también cuadra, ¿no es cierto?, pero a ellos les cuadra a las 2:30, por ende, estamos quemando en promedio a las 2:30 de la tarde. Entonces, estas tronaduras, ¿sí?, lo que hacemos nosotros es usar el viento como barrera, detenemos la ventilación de la mina, pero yo les indiqué que a pesar de detener la ventilación de la mina, producto de la diferencia de cota acá, ingresa aire. Entonces, ¿qué hacemos en el nivel intermedio, por donde estaba la antigua inyección? Abrimos las puertas a superficie y el sistema natural genera un ingreso de aire por acá, dejando prácticamente en cero el ingreso de aire en los portales actuales.
Entonces, si por algún motivo ingresaran gases por acá, prácticamente no van a entrar porque no hay succión, porque la succión se está generando en el punto intermedio. Y si algo ingresara, acá se va a diluir. No ha ocurrido, dado que, como muestra la foto que está aquí, la primera barrera es la que ha actuado de forma impecable. Aquí se ve la tronadura de Anglo y aquí a este otro lado se ven los portales, ¿no es cierto?, en donde ni siquiera se asomaron los gases y el polvo de estas tronaduras. Esperamos seguir así, dado que Anglo tiene una campaña grandota de tronaduras. Inclusive en algún momento, el año 26, Anglo se va a comer nuestros portales de ingreso de aire, pero para esa fecha nosotros ya vamos a tener los portales cambiados, lo estamos moviendo hacia el norte para alejarnos de esta zona. Pero de momento lo que hacemos es aplicar el protocolo, detenemos la ventilación, no evacuamos a la gente de la mina, la dejamos en los barrios cívicos, dado que abrimos las puertas en la mina hacia el ingreso de la mina y entra aire por ese lado, tronamos, se despeja, reponemos ventilación y volvemos a operar. En rigor, todo lo que son secuencias de ventilación o los protocolos, nosotros en promedio estamos dando indicaciones para una hora antes, media hora antes, después de la tronadura y la puesta en marcha. Esto es variable y va a depender netamente de las actividades que tengamos que hacer para aplicar algún protocolo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de cosas que hacemos, que es el cierre de puertas, por ejemplo. Estas puertas, si bien una las cierra y son remotas, ¿sí? Pero tenemos que llegar al punto de asegurarnos que están cerradas. Ese tapado, que es un tapado móvil, que la gente va y lo baja, para llegar a él hay que subir por una jaula, son 400 metros de jaula, la gente llega, lo baja, ¿no es cierto? Se asegura que está subiendo el aire, porque por aquí baja aire normalmente, pero al aplicar el protocolo esto sube, y esas cosas las tienen que ir chequeando en una lista. Una vez que todo está chequeado, ¿no es cierto? La mina subterránea entrega la tronadura al rajo para que la ejecute, ¿no es cierto? Y una vez que el rajo ejecuta, se diluye, se aseguran que no hay tiros quedados, ¿no es cierto? Le avisan a la subterránea y la subterránea repone, ¿no es cierto? Abre puertas, sube tapados, repone ventilación y vuelve a la normalidad. ¿Mm? Acá hay algunos ejemplos de lo que sacamos de algunos de los protocolos, de cosas que tenemos que hacer en el camino. Lo importante de esto es que cada protocolo se genera una planilla de este tipo, con una secuencia ordenada de pasos que tienen que ir ejecutándose, lo que hay que hacer, dónde está, quién lo hace o quién es el responsable. Aquí aparece la sala COM, en este caso la sala COM, nuestra sala maneja prácticamente el 90% de la ventilación de la mina, principal y secundaria a distancia, y todas las puertas contra incendio y las puertas, y algunas puertas que tienen que ver con manejos de incendio, que son puertas de ventilación, en algunos casos, son manejadas a distancia. Y obviamente todo el monitoreo de cámaras está en la sala COM. Entonces, en este caso, el jefe de turno de la mina subterránea es el que tiene que hacer el check, indicando si está ok y a qué hora se hizo. ¿Por qué esto es importante? Porque si nos llegara a pasar algo, obviamente la investigación, la idea es buscar dónde tuvimos el error. Y aquí, por ejemplo, en esta se ve que no hubo un check de estos dos puntos. ¿Mm? Cosas como esta, ¿sí?, son importantes manejarlas y tenerlas en el chequeo, y obviamente esto después de cada tronadura tiene que ser entregado. Acá arriba aparece una foto de una cámara y se ven dos viejitos ahí al fondo. Esos dos viejitos son dos brigadistas equipados. Ahí están en más de 3.000 partes por millón de monóxido haciendo las mediciones, ¿no es cierto?, para ver si la concentración iba bajando o no. Esto fue en las primeras tronaduras del túnel clínico. Para evitar esto, dado que es un tremendo riesgo, porque les puede fallar el equipo por cualquier cosa, lo que decidimos fue instalar sensores de monitoreo a distancia. Y sacamos a esta gente de acá y entraban una vez que el sensor, ¿no es cierto?, nosotros nos indicaba que las concentraciones habían bajado. Un ejemplo de la pizarra, digamos, de las últimas tornaduras, en donde nosotros íbamos indicando el horario y las mediciones que íbamos obteniendo de los puntos que se fijaron dentro de la mina para ir midiendo. Y una vez que estábamos bajo 20, aplicábamos la secuencia, digamos, de criterio de aceptación y dábamos el ingreso a la gente que está esperando afuera en superficie para volver a retomar la producción de la mina.
Eso, Fabián, por el lado de nuestra experiencia en lo que es el manejo de polvo y gases por cercanía al Rajo. Aquí nos abrimos las consultas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que desee hacer. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es para referente a si ustedes tienen implementados a la hora que No hacen tenemos la... retorno, parece. Bueno, ¿me Pero escucha? muy bien Alejandro, te agradezco mucho por la experiencia y por la oportunidad también de convivir con todo lo que está pasando acá en Andina. Para complementar un poco, Andina está haciendo una inversión ahora por 1.500 millones de dólares para transformar su proceso de chancado primario y transporte de minerales hacia la planta subterránea, que también tiene un montón de nuevos desafíos. Así que muy importante lo que nos comenta y la gestión de los gases, ¿cierto? Y del polvo en superficie, que tiene un montón de otras pegas, ¿cierto? De lo que pasa también en la mina subterránea. Así que agradezco también el tiempo y la oportunidad de compartir esta presentación junto a mí. Bien, le dejo la palabra a los presentes que tienen alguna duda. Sí, tienen Y una desde ya, duda por muchas parte gracias. del panel. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Bueno. Bueno, y más ratito viene Felipe, ¿cierto? Que es el otro integrante de nuestro equipo. Felipe nos va a hablar un poco del sublevel stopping, de la experiencia que hemos acumulado con el tiempo, porque, bueno, todo esto es un aprendizaje continuo. Uno no tiene por qué sabérselas todas y la oportunidad de trabajar tanto en una mina subterránea como en estudios de ingeniería te va nutriendo un montón. No sé si alguien estaba preguntando algo. Me soplan por acá. No estamos escuchando. Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Sí, mira, mi comentario es el siguiente. Preguntarte si en sus sistemas tienen implementado lo que son las cortinas de agua. Son dos pipas o tres a lo largo de la malla donde va a nacer la voladura y justo antes del momento de la detonación, las pipas abrigan con una cortina de agua la voladura y ya cuando los gases hacen la implosión y luego la explosión, las cortinas de agua suprimen todo lo que va hacia la atmósfera. ¿Me escuchan? Sí, claro. Mira, del punto de vista de lo que son las pipas de agua, en lo que se refiere a tronaduras, son de muy baja eficiencia. ¿Sí? Distinto es para un proceso de carguío, por ejemplo, en donde la cantidad de polvo que se genera es menor. En una tronadura es tanta la cantidad de polvo y gases que se levanta que prácticamente es un recurso perdido. Por eso que ahí lo importante para una voladura de este tipo, de esta envergadura, es netamente hacerlo con la máxima velocidad de viento posible. Por eso nosotros no usamos pipas o estos cañones supresores que tienen también en tronaduras. A menos que sea algo muy puntual y pequeño, pero no, para voladuras son de muy baja eficiencia. Prácticamente no generan ningún efecto de supresión, digamos, en ese sentido. Pero como les digo, sí es distinto para el proceso de carguío, por ejemplo, transporte y descarga. Ahí sí son eficientes y ayudan porque son concentraciones más bajas, son puntos de contaminación más bajos, ¿no es cierto? Y uno puede focalizar un par de cañones en esos puntos. Eso como respuesta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que desee
hacer algo. ¿Aló? Alejandro, soy Juan Pablo Hurtado. Viejo conocido, ¿cómo estás? Bien, Pablito, ¿usted cómo está? Bien. Gusto saludarlo. Una pregunta, ¿cuál es la capacidad del sistema de ventilación en general que tienen que, en el fondo, invertir cuando sucede esto en, digamos, en HP o kilowatt o megawatt, diría yo? ¿Y cuál es la ventilación natural que se les presenta en cuanto a pulgadas de agua y caudal aproximado? ¿Tienes alguna idea? Sí, mira, desde el punto de vista de la ventilación natural, la caída de presión natural es baja, ¿sí? Es como de 0,2 pulgadas de agua, bueno, alta pero baja, que se genera con una diferencia de cota entre el 3700 y la cota 3000, ¿ya? Ahora, el caudal que hemos medido abriendo la media luna de los ventiladores, porque cuando yo cierro los ventiladores, también le pongo una barrera. Con la media luna cerrada, ¿sí?, el caudal que ingresa es alrededor de 40.000 pies por minuto, pies cúbicos por minuto. Pero cuando yo abro las medias lunas, que nosotros lo hacemos, porque cuando hacemos detenciones general de la mina por mantenciones generales, dado que no tengo ventilación principal, yo para levantar la restricción de ingreso a la mina, porque si no tengo ventilación mecánica, no puedo operar porque no tengo cómo manejar incendios, que está dentro de nuestra normativa. Nosotros abrimos las medias lunas y con eso logramos 160.000 CFM ingresando en forma natural. Con 160.000 CFM yo ventilo tranquilamente cualquier operación de mantención que yo tenga en las salas eléctricas, que generalmente son las que nos detienen. Eso es por el lado de la caída de presión y el caudal natural, ¿sí? Ahora, cuando nosotros invertimos o inflamos la mina, por ejemplo, yo puedo inflar la mina completa si tengo un incendio afuera, en el concentrador que está pegado a la mina, y que si hay un incendio ahí, el humo se me viene para la mina. Para evitar eso, yo prácticamente detengo toda la ventilación principal y yo puedo inflar la mina con un caudal de casi 500.000 CFM saliendo por el túnel principal. Ahora, en el caso puntual del PD1, que es donde nosotros podemos invertir el flujo hacia el nivel 8, por donde normalmente ingresaban 400.000, yo esa inversión la logro con 300.000 CFM. Yo eso lo logro con 4 ventiladores que tengo abajo de 150 HP, que son inyectores de un sector, que como no tienen extracción porque detengo los extractores, ¿no es cierto?, buscan la salida hacia el nivel 8 por los piques hacia arriba. Entonces, con 300.000 CFM saliendo, yo le genero una barrera de aire a la tronadura que tengo fuera del PD1. Y si tengo un incendio en la mina, 500.000 CFM, inflo la mina completa y mantengo el humo siempre afuera y no entra la mina. De hecho, tuvimos un incendio del prechancado y inflamos la mina a 2.000 personas por la jaula Don Luis, en 2 horas. O sea, 1.000 personas por hora prácticamente, tranquilamente, mientras el incendio lo teníamos afuera, pero con la mina inflada. Una tremenda herramienta para el manejo de incendio, esto de presurizar la mina, un nivel, una nave, etc., etc., etc. Pero esos son los márgenes que manejamos, Pablito. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente su participación al ingeniero Lazo de Mining Ideas y Alejandro Díaz Arraya. Les pido un aplauso, por favor.